Han sido 14 años de experiencia en la industria del desarrollo de software y debo confesarlo, odio buscar trabajo en mi profesión. La parte más difícil de mi vida profesional han sido aquellos momentos en los que debo realizar un cambio de trabajo, ya que esto es un oficio que me genera extrema ansiedad y para el que tengo que hacer un inmenso esfuerzo. La increíble carga que exige la búsqueda de trabajo duplican o triplican el estrés que puedes sentir en el día más difícil en la oficina, porque usualmente cuando realizas la búsqueda estás en una posición de la cual ya te encuentras aburrido o frustrado y sabes que no existe una ventana de tiempo en la que puedas estar sin un salario para poder pagar por tu vivienda y tu alimentación. La sola búsqueda de trabajo es un oficio de tiempo completo y súmale las responsabilidades que tienes que cumplir en tu trabajo actual. Quieres crecer en tu carrera y moverte al lugar y la posición correcta, pero los procesos son tan agotadores y estresantes que no hayas en dónde esconderte. Hoy quiero compartir contigo las 5 cosas que más odio en la búsqueda de trabajo en mi profesión como desarrollador de software, para que puedas atacarlas o tenerlas en cuenta o aprender a sobrellevarlas cuando tengas que vivir esta misma experiencia. Vamos a este top de pesadilla. Primero, los requisitos absurdos para poder aspirar a un nuevo trabajo. Algo aún peor para un ingeniero recién graduado y sin experiencia. Si entras a LinkedIn y buscas posiciones filtradas específicamente para candidatos sin experiencia en desarrollo de software, probablemente encontrarás requisitos surreales para poder aspirar. Uno de ellos, el tener mínimo 2 o 3 años de experiencia en tecnologías de desarrollo web. ¿No estábamos buscando acaso posiciones para gente sin experiencia? Las descripciones de estas posiciones pueden ser tan raras que solicitan experiencia superior a los 5 o 7 años en tecnologías incipientes. Estoy hablando de frameworks o librerías que fueron lanzados hace 2 años y de alguna manera tienes que tener ya 7 años de experiencia en ellos. Además, para poder aspirar a una posición es necesario que sepas de frontend, backend, DevOps, Data Engineering, Data Science, Linux Administration, Machine Learning y la lista sigue y sigue y sigue. Y no contentos, también debes ser un experto en los lenguajes de programación Python, C++, Java y contar con certificaciones en Scrum, en Cloud Service Providers como GCP, AWS y Azure. Es esto lo que hace buscar un trabajo en el mercado actual algo extremadamente frustrante. ¿Qué? ¿No tienen la inteligencia para hacerlo? Segundo, tras por fin encontrar una posición en la que aparentemente haces match, tienes que pasar 2 horas llenando un formulario web de aplicación, sin importar que ya tengas una hoja de vida en un documento PDF o que tengas tu LinkedIn actualizado. Debes volver a llenar todos tus datos junto a la totalidad de tu historia laboral, y todo en un nuevo formulario web único y específico para esta compañía. I do not have time for this. Y peor aún, algunas de ellas tienen el descaro de dejar preguntas abiertas, como ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Y cómo quieres cambiar el mundo? Esperando un ensayo de calidad universitaria del cual dependerá toda tu aplicación. Y no contentos con eso, tienes que subir un cover letter o carta de motivación, una carta a la medida explicando por qué eres perfecto para ese trabajo. No entienden las compañías aún que los candidatos están aspirando a una posición porque les conviene salarialmente y les ofrece un mejor work-life balance. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Muchas veces no estoy aspirando a un sueño, estoy esperando una oportunidad de ganarme un salario. ¿Y por qué esperar tanto contenido a la medida para solamente rechazarlo a primera vista? Lo peor, el 75% de los candidatos son rechazados por bots y no por humanos. E hiciste todo ese esfuerzo para que una inteligencia artificial que no entiende bien tu idioma te evalúe y te diga que no eres el candidato perfecto. Alexa, play rock music. ¡Suba la rifa! Es tan frustrante ser rechazado solamente porque no utilizaste las palabras de moda. Tercero, las desesperantes pruebas técnicas, que muchas veces te ponen en las situaciones más incómodas con las preguntas más absurdas. Puedes realizar aquí frente a mí la búsqueda en un árbol binario no balanceado en tiempos óptimos. ¿Y qué tal si construyes un hash table para realizar la búsqueda en un heap en tiempos no logarítmicos? ¿Qué les pasa? ¿Acaso alguna vez voy a usar eso durante mi horario laboral creando páginas en Next.js mientras ajusto el CSS de la página web para que el color amarillo sea un poco menos amarillo? Soy programador.
¿O qué tal aquellas preguntas de código frente a un tablero o en una videollamada donde sientes que los entrevistadores te están mirando directo al alma, buscando el más mínimo error o vacío para rechazar tu perfil y esperando que sepas solucionar los problemas más complejos de memoria? ¿Acaso no usan ellos Google durante su día a día para resolver sus problemas de programación? Y también están aquellas pruebas técnicas en las que te envían un proyecto para realizar en casa, en donde debes construir un sistema de información completo que almacene usuarios y ventas, haga reportes mensuales y anuales de ingresos en ambientes cloud native y muestre los resultados a través de una app en iOS y Android. Marica, ya. ¿Es que creen entonces que solo tengo tiempo libre para hacer esta prueba técnica? Y no falta el chistoso que quiere probar tu astucia durante la prueba y te pregunta por escenarios crípticos y problemas que no tienen nada que ver con tu trabajo. ¡Ay, qué bruto focalicero! Cuarto, las 52.324 entrevistas que te tienen que hacer para poder ser considerado apto para llegar a una última entrevista. Primero, te llaman para conocerte y saber algo de ti. Además, saber si conoces algo de tecnología. Luego, te hacen una entrevista técnica con alguien que no va a trabajar contigo y no tiene ni idea si tu hoja de vida se ajusta al perfil. Adicionalmente, viene un panel frente a un tablero que va a preguntarte por los algoritmos más complejos y juzgar la totalidad de tu existencia. Tengo miedo. Ahora, tras esto, tienes que hablar con el líder de equipo, que busca encontrar qué comando específico del terminal de Linux no conoces para poder rechazar tu perfil. Luego, tienes que hablar con los psicólogos para ver si tienes las capacidades o los skills de liderazgo y que quieren evaluar si podrás adaptarte a la empresa. Además, ¿por qué no nos reunimos un día entero con los que serían tus compañeros de equipo para ver si haces fit perfecto en los valores y la cultura del team? Y el director de ingeniería también quiere hablar contigo, porque bueno, es el director de ingeniería. Y cuando por fin crees que has terminado tu ciclo de entrevistas, te invitan a una semana de prueba en la oficina. Es absurdo. Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Y finalmente, quinto, cuando ya lo has logrado todo y has pasado meses de tu vida esperando respuestas e invirtiendo horas y horas en esta nueva oportunidad laboral, te rechazan con un correo electrónico genérico y te dejan con un sinsabor, un dolor en el pecho que está comprobado puede ser tan fuerte como un fracaso amoroso. No, God, please, no. Tras todo este proceso absurdo e inmenso, alcanzaste a hacerte la idea de que ibas a unirte a esta compañía, a soñar un futuro con ese trabajo, para solo terminar este proceso con un mensaje predeterminado, con absolutamente cero feedback, diciendo que simplemente no eres el candidato correcto. No solo se van tus sueños en caída libre, sino que no contentos con eso, no te dan la retroalimentación necesaria para que puedas mejorar tu perfil y poder aspirar a una posición similar en otra compañía. La ansiedad que se siente tras una situación así duele mucho y pueden pasar semanas donde es difícil sacarse esa sensación del pecho. Y lo peor de todo, este es solo uno de los rechazos a los que te vas a enfrentar durante tu búsqueda de trabajo. Como te puedes dar cuenta, no todo es color de rosa en la profesión de desarrollo de software. Y el intentar hacer un salto laboral, algo que usualmente pasa cada 2 años, o inclusive en menos tiempo, cuando se aspira a una mejor remuneración y una mejor posición, es una labor de extrema ansiedad y extremo estrés. Y lo peor, la ansiedad no termina ahí. Si eres aceptado, tendrás que enfrentarte a los siguientes 3 o 6 meses en periodo de prueba para deslumbrar a todos los miembros de tu equipo y permitir que te quedes en tu posición y tener el estrés y la ansiedad constante de no saber si estás haciendo las cosas de manera correcta y si el equipo te ve de manera positiva. Mi experiencia buscando trabajo ha sido muy difícil y muchas veces quisiera dejar todo tirado y simplemente cambiar de profesión. ¿Has sentido ya alguna de estas cosas durante tu búsqueda de nuevas oportunidades? ¿O te preocupa tener que vivirlas en el futuro? Déjame saber en los comentarios tu opinión y no dudes en dejarme consejos con tu experiencia. La verdad, los necesito. Si quieres aprender cuáles son las herramientas gratuitas más efectivas para desarrollar mi trabajo y que te ayudarán a avanzar en tu carrera, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.